hablamos de que hay unos que son mohos, ¿cierto? Y otros son levaduras. Esto no es nada distinto a lo que marcan los libros de la primera clase, ¿cierto? Hablamos inicialmente de una de las levaduras más importantes que viven con nosotros, que nos puede producir micosis, cuadros clínicos localizados a nivel de la piel, en las mucosas, en órganos específicos o diseminados, que se llama Cándida. Y hay otra levadura también que nos produce enfermedad que se llama como criptococo, ¿cierto? Malacesia también, se llama malacesia labirintonana, y ella, aunque también puede comportarse como un oportunista, ¿cierto? Deberíamos ponerla aquí, que creo que Alejandro nos hacía la pregunta el día de ayer. Malacesia como levadura, pero cuando produce ¿qué? Las formas clínicas diseminadas, ¿no es cierto? Y hay otro, que ustedes lo acaban de decir, que es criptococo. Estos tres son levaduras, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué mohos se producen? ¿Cómo son los mohos desde que los vimos la primera vez? Los mohos, ¿cómo pueden ser? Aceptados. Esta es una manera también de estudiar, agrupar y orientar, no estar como, tratar de que no esté como tan confundido, ¿cierto? Estos mohos que son aceptados, ¿qué características tienen? Pueden ser ¿qué? Exacto, demasiados o de harina, bien. Entonces pueden ser mohos aceptados, pueden ser hialinos, o sea que no tienen pigmentos, ¿cierto? O son demasiados. ¿Cuál es el nombre de las micosis si son producidas por mohos, hialinos, aceptados? ¿Cuál es el nombre del grupo grande de esas enfermedades? Hialomicoses. Bien, miren que no está tan complicado. Son un montón de palabras, pero es una manera. Hialo, digamos, entonces, hialo, higo, micosis. ¿Quién es aspergillus? ¿Cómo es aspergillus? Aspergillus es un modo hialino aceptado. ¿Cómo por lo tanto? Aspergillus está en este grupo de enfermedades, aspergillus produce hialomicoses. Pero hay otros muchos más mohos que cumplen estas características. Pero entre los más frecuentes están aspergillus, fusarium, ¿cierto? Como mohos hialinos productores de este, que pueden ser o localizadas, o en un órgano, o diseminadas, ¿cierto? Ahora, ¿cómo llamamos a las enfermedades que son producidas por mohos secados de matiácea? Ya que te mostré un nombrecito de la Sebastián. Pero, hijo, micosis. Bien, entonces las que son producidas por mohos secados de matiácea son feo, hijo, micosis. Ana Cecilia les habló una de ellas, que es una micosis subcutánea, que produce unas lesiones verrucosas, ¿se acuerdan? Que son de una evolución, la cromoblastomicosis. La cromoblastomicosis está dentro de esta cromoblastomicosis, porque cuando se pone la muestra del paciente a crecer, lo que crece es un modo de matiácea. O sea, ¿qué se ve en el paciente? ¿Qué vemos si le tomamos la muestra al paciente? ¿Qué vamos a ver? ¿Quién se acuerda? ¿Qué eso hace el diagnóstico de esa enfermedad? Células de Merla. Se van a ver una, y las vamos a ver en el laboratorio. Yo pongo que en esa lesión hay unos puntos
tomamos la muestra ahí, la llevamos al microscopio y vemos las estructuras así redonditas. Pero cuando uno pone esa muestra a crecer, lo que crece es un moho septado de ácido. Entonces, dentro del grupo de la glucosa, la clasificamos como una glucosa. Hasta ahí vamos. Listo. Ahora, hay mohos que no tienen centros, pero que tampoco son pigmentados, les no pigmentados. Lo más importante es que no tienen centros. ¿Cómo le llamamos a esas enfermedades? Mucormicoses. Entonces, miren que también son producidas por mohos, pero son mohos que no tienen centros. ¿Listo? Ya que tampoco está tan horrible. Entonces, ¿qué vamos a tratar de ver? Vamos a tratar de terminar de ver las telemanas frecuentes más importantes, desde los reinos afectados y de los no afectados. Se nos queda por fuera de esta clasificación una micosis producida por un hongo, es el microorganismo, uno de los más especiales. ¿Por qué? Porque no se puede cultivar. Y cuando se ve en el microscopio se ven unas formas en su todavía tampoco se puede conocer sin realidad porque se tiene que pasar en animales de laboratorio, pero las formas se parecen más a las que hacen los parásitos, ¿cierto? Y se trata como una bacteria, pero en su variedad genómico corresponde a un hongo. ¿Quién es ese? Yo no sé. Entonces, no es un hongo ni es una levadura, porque no lo hemos podido cultivar. Entonces no sabemos si crece como hongo o como levadura. Lo que sí se sabe hoy es que esas formas que vemos, y por la clasificación de su genoma, hace parte de los Ascomycota. Aspergillus, por ejemplo, hace parte de los Ascomycota. Candida hace parte de los Ascomycota. Y mire que uno es un moho y otro es una levadura, pero hacen parte de ese tipo de las Ascomycota. Entonces, la pneumocystis, aunque esas estructuras que se observan, que antes de ser características, no lo podemos clasificar acá, pero es uno de los principales hongos productores de micosis oportunistas. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, lo voy a dejar ahí arriba porque no es moho ni levadura, pero lo van a hacer. Entonces, vamos a continuar. ¿De qué estamos hablando ayer acá? Aspergillus. Y estábamos en el punto, como distinguido el nombre. Lo dejo, perdón, para que no se me olvide. Entonces, ¿cómo nos defendemos de Aspergillus? Alguien decía ahora, ay, en mi casa yo soy de Aspergillus, porque no nos entrenamos. Porque afortunadamente cuando somos inmunocompetentes, pero los inmunocompetentes hay dos características, ¿cierto? Pues que reaccionan normal, hacen una tolerancia o que hacen una respuesta exagerada, ¿cierto? No se vuelva, pero ya tienen respuestas alertas. Entonces normalmente, como de Aspergillus entra por inhalación, ese epitelio ciliar respiratorio trata de sacar, a ver todo lo que está en cargo, por medio de esas células que son muy sencillo, pero también hay un moco que les decía ayer, donde hay péptidos antimicrobianos, inmunoglobulina, un montón de sustancias que nos ayudan inicialmente a controlar pues, la entrada, el ingreso, y que ellos puedan hacer un daño. Pero cualquier alteración de ese epitelio pues va a llevar a que estemos a cualquier manipulación que pueda dar. Acuérdense que por el tamaño de las colillas, de acuerdo a la especie de Aspergillus, unas van a ser capaces de llegar más fácil al tracto respiratorio inferior y otras se van a quedar más en el inferior. Pero una vez llegan a los alvéolos, esas células que son como unos celadores, guardias, centinelas, que son los micrófonos, las van a ocultar, ¿no es cierto? Las reconocen. Porque todo esto inicialmente es la expensa de las células epiteliales, que son fundamentales. Pero cuando ya llegan al alvéolo tenemos los neumocitos, entre ellos están los macrófagos, van a aprovechar estas colonias que van a tratar con un famoso a destruirlos. Ellos producen reacciones terminales del oxígeno, pero acuérdense que por el reconocimiento de los receptores, además de activarse la fagocitosis, la producción de reacciones intermediarias del oxígeno, libera citoquinas, el mismo macrófago.
como interleuquina 8, interleuquina alfa, ¿cierto? Interleuquina 6, que va a hacer que los neutrófilos lleguen y ayudan a contener a ese montón de colillas que llegaron desde estos tejidos. ¿Qué hay que hacer con esas colillas? Ayer decíamos, hay que fagocitarlas, matarlas, antes de que pueda hacer que cada estómago para crecer a 37 grados. ¿Cómo se adapta? Una vez está dentro del neutrófilo. Se queda como colilla. Genera ahí, hace una transición ahí, ¿cierto? Y su manera de adaptarse a 37 grados en ese tejido es muy. Entonces, ya esas cifras son difíciles de fabricar. Habíamos visto esto ayer, ¿no es cierto? Los macrófagos, las funciones que tienen, hay unos que están independientes de oxígeno y otros que son independientes del oxígeno. Se van a reclutar neutrófilos que tienen mecanismos de muerte extracelular. Hablamos de los pacientes que reciben radio, quimioterapia, esteroides, van a tener esta respuesta alterada, ¿cierto? Tenemos a las plaquetas que si bien no hacen parte de células de la respuesta inmune, tienen funciones que ayudan, ¿cierto?, a contener también que este microorganismo no pueda crecer diseminarse. Entonces, en un paciente que está trombocitopénico, estamos también en una desventaja porque no tenemos esta foto. Aquí es el esquema de un macrófago. Mire que él expresa los receptores que reconocen los patrones que están expresados, los PAMs. Esta es una microtonina de aspartinos. Tiene pigmento, ¿cierto? Y esa melanina que tienen las conillas ayuda a proteger un escudo contra los reactivos intermediarios del oxígeno, contra los anticuerpos. O sea, para el orco es una manera de protegerse. Esto lo protege en el medio ambiente de la ultravioleta, pero nosotros también. El hongo produce también enzimas que contrarrestan la acción de las superóxidos y mutasas. Y esta es una batalla, ¿cierto?, entre quién gana. O si el hongo tiene mecanismos para sobrevivir y crecer, o nosotros con una respuesta inmune tan potente, y ustedes van a ver en inmunología que la respuesta inmune nata se retroalimenta la respuesta inmune adaptativa o específica y hace que entonces, además de las diferentes componentes de la respuesta inmunitaria, además de las células tenemos el complemento, tenemos otro punto con los procesos antibióticos que son parte de la respuesta. Entonces nuestra respuesta inmune es completa y hace que podemos controlar a estos agentes que entran, si no viviríamos en el entonces un paciente, por ejemplo, cuyos neutrófilos estén disminuidos o no funcionen bien, estamos dando la posibilidad a que ese concepto, esas comillas, van a la transición ahí y empiecen a crecer y a reproducirse. Entonces, en los pulmones hay también algo muy interesante que hace parte de la respuesta inmunitaria y es que ustedes saben que para que los alveolos puedan llenarse de aire se tiene que mantener la tensión superficial, ¿cierto? Funciona como esa bolsita que le puedes mantener en el campo gaseoso. Hay unas colectinas que hacen, ¿cierto?, que son unas familias de lectinas tipo de donde están las proteínas surfactantes. Y esas proteínas surfactantes hacen que se pueda mantener esa tensión superficial de los alveolos. Estas colectinas, además de ayudar con la tensión superficial, son muy interesantes porque ayudan a actuar como opsoninas de estas partículas infectantes del hongo. Es como la salsa de tomate o la mostaza cuando vamos a comer un perro. Esas son las opsoninas, se vuelve provocativo, apetecible, más fácil de fagocitar esas partículas, en este caso las comidas de aspargilos o las células que son fagocíticas, macrófagos o neutrófilos, cual sea la que lo vaya a fagocitar. Entonces esas colectinas, los surfactantes, si bien cumplen una función para ayudar en la tensión superficial, también van a ser muy importantes para ayudar en la fagocitosis, porque actúan como proteínas. ¿Por qué es importante contarles esto? Porque se ha visto que pacientes con mutaciones en estas proteínas, es decir, que no les expresan correctamente, van a ser más susceptibles a que les den enfermedades o cuadros clínicos por aspergillos. Hasta allá hemos llegado también a saber el peso de estas moléculas o la función que tienen para ayudar a la respuesta inmune en contra de estos microorganismos del cuerpo. Miren esta foto tan linda, ¿qué creen que es eso? ¿Qué es el
Así se ve una foto. Esta fotografía corresponde a una info de Asper King, esto es microscopía electrónica, y estos son neutrófilos que se han puesto alrededor de la info para tratar de eliminar. O sea, miren el tamaño de una info comparado con una célula de esta, es imposible que se lo pueda fagocitar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace? Pues empieza a liberar todos de esos gránulos, esas enzimas, los reactivos intermediarios del oxígeno. Acuérdense que hace esa apoptosis donde hay una descompensación de la cromatina para poder formar después como una carrera de envolver. Esta es la diferencia. ¿Qué quiere decir? Que solo con mecanismos como de intracelular o si no tenemos neutrófilos que funcionan mal, después se representa muy grande, con un microorganismo como estos, que puede crecer de esa manera de un tejido granular. Creo que una imagen ahora más parada. ¿Qué hago con esta luz? Pues la otra, o las dos. Ustedes me dicen qué hago. Así está bien. Entonces, lo primero que acabamos de decir es que tenemos criterio, ¿cierto? Los sitios son fundamentales, hacer moco, todo lo que se consigue para ayudarnos en esa primera respuesta con tensión corporal, esas toxinas que están empezando. Los macrófagos alveolares, las células dendríticas, que son ahí unos centinelas y guardianes, tratan de fagocitar. Y de acuerdo al reconocimiento, pues hacen una señalización para que empiecen a llegar neutrófilos, ¿cierto? Y potencien la respuesta. Pero recordemos que hay unas células fundamentales que son las directoras de la orquesta, que son las células dendríticas. Y unas de ellas, después de procesar la serotonina o antígenos, los ingiere, los procesa, se les va a presentar a los nodos linfáticos cercanos, ¿cierto? Y cuando se los va a presentar a los nodos linfáticos cercanos, hace que haga una utilización de estas células terígenes, que ya hace parte de la respuesta muy específica o adaptativa, y que es lo que va a condicionar si esa respuesta es muy proinflamatoria o antiinflamatoria, ¿cierto? En condiciones normales, ¿hacia dónde se va a ir? Como nosotros comunicamos, pues, que no hay como debe ser, hacia una respuesta TH1, donde se van a producir grandes concentraciones de estas citoquinas, interferón que nos van a ayudar a potenciar esas células de la energía innata que están acá tratando de batallar y eliminar en el lugar donde exista del ingreso que está eliminando. Pero si la señalización que se va para las células terígenes hacia un fenómeno TH2 quiere decir antiinflamatorio, es como decir que aparece el incendio, aquí no está pasando nada. Entonces, nuevamente, esta respuesta pues no nos va a favorecer. Inicialmente, cuando el cuerpo se está proliferando y está creciendo, necesitamos esta para poder activar todos los mecanismos de muerte. Ya esto es cuando hemos logrado controlar, ahí sí que poblar un poquito para que no se caiga el sentido. Pero si yo arranco desde aquí, no arrancamos mal, arranco creado. Entonces, cuando nos encontramos con aspergillus, vamos a tener que todo este espectro de posibilidades clínicas se puede presentar. Y por eso vemos aspergillus, no parte. Si yo soy un hospedero normal que no tengo ninguna condición de base, mi encuentro con aspergillus no me deja ninguna secuela. Pero si yo tengo, por ejemplo, una cavidad preexistente, porque mi conducto directivo externo, como decíamos ayer, yo tengo aumento de ese volumen, con humedad, me han hecho cirugías, me han tratamientos con esteroides prolongados, y llegan unas comillas para poder crecer y pueden generar un cuadro clínico de glucosa. O son las semanas que me dan una lámina nuclear, una fase irritante, empieza a crecer y eso me va a dañar la bola. Y si llega a una cavidad donde a mí previamente me dio una tuberculosis, discoplasmosis, una pulmonar, una bola, llegan estas conillas, como hay un espacio aéreo, yo puedo empezar allí
formando colonias. Ahí sí puede formar no solo hijas, sino que va a formar las estructuras que tienen conidióforo con la cabezuela y las pinillas. ¿Por qué? Porque hay una cavidad donde hay aire y no es el tejido parénquima como tal que da claro. Esa colonia de hongo, cuando la forman en el pulmón, una tuberculosis griega, una cadena con condición, la vamos a denominar aspergiloma, ¿cierto? Porque es una bola de hongo. Ahora les voy a mostrar. Si la caída del pulmón, pues es aspergillosis pulmonar. Si es en los senos paranasales que afectan que hay también una calidad hueca o de aire, pues aspergiloma avanzado. ¿Listo? Ahora, y eso no quiere decir que sea diseminado, está ahí solamente, no puede ser pegado por todo el cuerpo, se queda ahí, pero genera signos y síntomas y un hongo creciendo y aún no en un espacio cuerpo. Ahora, hay pacientes que tienen condiciones de hipersensibilidad, unos hacemos una tolerancia, nosotros, parece comida, pero no nos vamos a morir, pero hay otros, o bueno, nos dan los síntomas de alergia tan impresionantes que puede expresar. Hablamos un asma, una esclerosis pulmonar alérgica o neumonitis por hipersensibilidad. Son todos cuadros donde el sistema inmune responde exageradamente frente a los antígenos de este hongo. Y miren que hasta acá podemos decir, son cuadros donde yo no necesitaba estar con algún componente del sistema inmune. Pero llegamos a este otro esfera donde yo puedo estar levemente comprometido, digamos, si yo recibo esteroides por largos periodos de tiempo, dosis intermedias, no puedo hacer una invasión crónica, porque estoy alterando la acción inmune celular en el tiempo de una forma crónica, el hongo logra adaptarse, crece ahí y produce daño local, no se insemina, pero eso genera unas características clínicas importantes. Ahora, si yo tengo unos severamente comprometidos, ¿y qué es severamente? Un paciente neutropénico, que tiene una leucemia, que tiene una células plantas de una naranja microcéticas, porque le acaban de hacer el uso de porque tuvo un COVID o una influenza de moderada severa, a ese paciente le va a dar un paciente de este mundo. ¿Cierto? Entonces, miren, puede ir desde un encuentro que no es las secuelas hasta un encuentro que puede llevar a la muerte, porque ese es uno de los problemas que tiene aspergillosis cuando la enfermedad es grave. Entonces, vamos a empezar por lo más superficial. Los cuadros clínicos en el conducto auditivo externo se llaman fotoglucosis. Hay aspergillosis que más frecuentemente se dan encontrar es aspergillosis. Recuerden que las colillas son más grandes, entonces le va a quedar más fácil. Puede llegar también a producir fosfolipoglucosis, también misetoma, si yo por implantación de unas pequeñas por el material vegetal me llega a tener un secundario, crece que produce misetoma, y queratitis, que es un trauma, pues es la córnea, ya lo vamos a ver, entonces puedo tener fosfolipoglucosis por aspergillosis o misetoma, que ya es una micosis más de película secundaria. ¿Se acuerdan de la tríada del acetona? ¿Cuál es la tríada? Hay tres elementos importantes en el acetona. Senos de drenaje, se hacen como unas fisturitas y va a salir un líquido. Y es en ese líquido que tiene que haber senos de drenaje, mirarlos. Entonces, cuando logramos llevar eso al microscopio, vamos a hacer unos elementos y al crecer, va a crecer un humor, ¿cierto? Que va a corresponder a unas específicas, es decir, todo por específicas. Pero el tercer componente, ¿cuál es? Senos de drenaje, gránulos y tumefacción. Tumefacción. Esa es la tríada del acetona. Ahora, podemos tener queratitis, que es cuando tenemos trauma de la córnea, generalmente las personas que trabajan a cielo abierto, claro, tienen un trauma, si plantan ese material vegetal donde están las partículas infectantes, van a dar lugar a una lesión en la cual hay iniciación del polimorfo nuclear en los órganos, por eso esto es como blanco, pero es la misma función que vemos en una lesión de la piel, pero acá se llama copia. Hay algo muy interesante y es que para nosotros
es más frecuente usar un moho y alino centrado, productor de queratitis, que aspirina. Ambos son modos de alino centrado. ¿Por qué usarlo? Porque nosotros en el ambiente tenemos una alta presencia de usar. Como aspirinas está. Pero, por ejemplo, en ambientes abiertos, en los cuando vamos a hablar de campos agrícolas, vamos a tener mucho más usar que aspirinas. Y por eso tenemos mayor frecuencia de queratitis o incluso por gusano que aspirinas. Yo voy a contarles ahora que hemos usado el problema que se llama aspirinas que aspirinas. Para nosotros es un problema. Ahora, este hongo también puede, así como vimos en la lesión de la córnea, depositarse en heridas, en quemaduras. Entonces esas comillas que tienen van a empezar a crecer ahí como hijos. Y esto se puede convertir no solo en una lesión localizada, sino que de acuerdo a la condición del paciente volverse una enfermedad diseminada del sistema. Depende de quién es este paciente y que logre contener el crecimiento de ese acá. Si ustedes ven esta foto, el hongo está creciendo en el borde del hígado. El mundo ríe, pero es la realidad. Esto que está aquí es el moho. O sea, el moho crece en un medio cultivo, para estar creciendo en el medio de esta paciente. Toda una descendencia de estructuras y empezó a crecer aquí. Los catéteres también se contaminan por aspirinas o cualquier moho que esté en el ambiente, no solo por cáncer. Entonces, esto sí, un catéter contaminado. Ahora, ya vimos esto ayer. El hongo puede, es una aspirina indígena. El tamaño de esas semillas hace que en unas condiciones que ya mencionamos se puedan empezar a crecer y genera sensación de zumbido, taponamiento. Obviamente, los antibióticos en un paciente ciego normalmente se prescribe, y forma crónica, no se aplica. Entonces, un paciente con una hepatitis externa, crónica, hay que revisar que no está ahí. Ahora, cuando hablamos de que las partículas infectantes pueden llegar a las cavidades de los senos paranasales, no es que a todos los van a dar. Porque hay unas personas que les puede empezar a crecer el hongo aquí en esta cavidad y formar como una colonia, una bola. Son pacientes que tienen alteración de esa respuesta inmune local. Pues personas que trabajan, por ejemplo, con inhalantes postulentes que son muy fuertes, que usan tanta protección para que no se esa respuesta, los que inhalan drogas, sustancias psicoactivas inhaladas, tienen, los que sufran sinusitis crónica, pues van a ser un factor de riesgo para que cuando entren estas comillas se puedan adaptar y empiecen a crecer. Entonces son pacientes que tienen sinusitis crónica, de taponamiento, congestión, dolor, ahora, si el hongo llega a una cavidad a nivel pulmonar, que quedó como secuela con una enfermedad pulmonar crónica, con una enfisema agudosa, con dosis, tuberculosis, quistes un quiste congénito, un absceso pulmonar, esas microconillas serias se adhieren y empiezan a crecer. ¿Qué le pasa a uno donde tuvo, para que a uno se van a dar eso cuando va a llegar a la tuberculosis? El microorganismo que se empieza a crecer, pero se genera una lesión en el tejido. Y la forma, ¿qué pasa siempre que tenemos una lesión? Se genera que después de que nos sanamos, una cicatriz, una fibrosis. Esa caverna, pues no va a tener las características de ese tejido normal, como esas células ahí, pues la respuesta inmune que pueden responder. En una cicatriz cambia completamente ya la capacidad de responder. Entonces, para gente como aspergillus, es un terreno abonado porque llega y empieza a crecer sus anchas, ¿cierto? Y va a formar, esta es una cavidad previa, y esta imagen que vemos densa, como algodonosa, y la masa de hongo, ¿cierto? Entonces si la ven, este paciente tenía los dos lados muy quemados, pues, los dos ápices. Entonces los pacientes normalmente empiezan con síntomas constitucionales. ¿Qué son síntomas constitucionales? Anorexia, adina, sudoración inocturna, que aparece como una tuberculosis. Puede tener fiebre, eso va perdiendo peso, va pasando el tiempo. Hay una tos seca que después se vuelve húmeda, que llega a tener hematitis. Pero esto va pasando crónicamente. Esto no es un cuadro agudo. Para que esto pase, pasa mucho tiempo
mientras el hongo va creciendo y depende también de los sucesos. Entonces, estos pacientes, obviamente, si esta masa crece al lado de un vaso sanguíneo, puede llegar a tener sangrados profusos o insultos porque se rompe. Esos pacientes hay que operarlos. Si no es así tan grande, se maneja por el micótico, pero hay que operarlos para poder liderar si la masa está muy grande, porque no vamos a ser capaces de controlar esta función del micótico. Entonces ya pasemos a estos cuadros que se producen más por la respuesta del estudio cuando esa respuesta inmunitaria sanguínea. Entonces, hay una respuesta inmune, pero el loco no está, ¿cierto?, creciendo ahí dentro del paciente. Son los antígenos que se liberan, entonces vamos a tener una aspergillosis alérgica, donde el paciente va a tener altos niveles de inmunoglobulina E, síntomas de rinitis, es decir, a nivel nasal, síntomas del paciente asmático, y se dan generalmente pacientes atópicos. ¿Cómo llegamos a las conclusiones de las aspergillosis? Hoy, la virología pues, es una de las ramas de la medicina que afortunadamente ha avanzado mucho, y yo no sé si algunos de los hechos saben que se hacen unas pruebas con antígenos de cada una de las cosas que probablemente no pueda ser alérgico o responde exageradamente. Entonces yo puedo decir que esas aspergillosis cuando también hago esas pruebas, aunque uno puede identificar. Lo que pasa es que en el ambiente no tenemos a los pacientes encerrados con una hora, las aspergillosis fríos están en todas partes. Entonces son estos antígenos, digamos, estos específicos de aspergillosis, que cuando se hace esta prueba intradérmica, hay un aumento, ¿cierto?, de la respuesta a memoria que hace que se eritema, este eritema, pues una de estas personas es alérgica y uno puede saber a qué antígenos específicamente, ¿cierto? Ahora, una neumonitis por hipersensibilidad ya no solo está aquí en el tracto respiratorio superior a nivel nasal, sino que ya a nivel bronquial, esas conillas cuando llegan, esos antígenos generan una respuesta exagerada porque el paciente es alérgico, es respondedor exagerado a los antígenos y vamos a encontrar inmunoglobulina elevada, infiltrados pulmonares y síntomas respiratorios. Pero no es que el hongo esté dentro del pulmón y le esté dañando la respuesta inmunológica frente a los antígenos que hace que se generen síntomas por esa hipersensibilidad de los antígenos. Y tenemos otro cuadro que está muy bien caracterizado. Lo primero es que la respuesta puede ser a muchas cosas. Yo solo puedo decir que es aspergillosis cuando yo hago esta prueba, porque tú cómo sabes en ese asmático que está completamente asmático al frío, al polvo, el polen, los ácaros, etc. Entonces, la betametazona ayuda con un síntoma para lo que sea el polen, sea los ácaros, sea el frío. Cuando yo puede ser aspergillosis, si yo meto en un lugar donde hay una humedad, donde probablemente tenemos correctamente, cuando yo solo caracterizo el ambiente, puedo caracterizar el paciente que yo le haga esta prueba y que sí, ¿cierto? Realmente se hace. Ha habido casos muy interesantes y eso es otra cosa que aquí no tenemos tipo de contacto, un campo muy amplio que se llama la aerobiología y se estudia el aire. El aire no es inerte, en el aire hay bacterias, hay hongos, hay ácaros, hay un montón, ¿cierto? Hay una vida. Entonces se ha podido, por ejemplo, comprobar en pacientes que tienen cuadros pulmonares crónicos, realmente de respuestas inflamatorias que les llevan, de su capacidad pulmonar, y cuando se hacen estudios se logra identificar que los mohos enferman, por ejemplo, las edificaciones. Crecen en esos lugares, esos muros, esos casas o lugares donde son húmedos. Hay una gran inóculo que el paciente está constantemente inhalando y que lleva que su cuerpo se ¿quién ya levantó la mano? Julián. Sí, creo que el paciente atópico que es, no se sabe qué. Atópico es que es alérgico.
Y yo soy atópico porque mi sistema inmune responde exageradamente. Y lo ideal es identificar qué. Hay pacientes atópicos a los antígenos de magnesio. Hay pacientes atópicos a los antígenos a los antígenos, a los al polen. Es una denominación genética para decir que uno es alérgico, no está paciente alérgico. ¿No es cierto? La aspergilosis pulmonar alérgica es un cuadro que ya se tiene, como les decía, ahora bien caracterizado y le da a pacientes con asma crónica que requieren altas dosis de esteroides y pacientes con fibrosis quística. Generalmente se diagnostica es en estos pacientes. ¿Por qué les da? A los pacientes con aspergilosis pulmonar alérgica hay algo muy interesante y es que tanto los pacientes con una asma crónica que requieren altas dosis de esteroides y en los pacientes de fibrosis quística hay un moco más de fibrosis quística que es un moco espeso. El moco normalmente que se produce en el epitelio respiratorio es fluido, ¿cierto? No es un moco espeso. ¿Por qué? Porque se necesita que se vaya rápido. Si es espeso, lo que llega ahí pues se va a centrar, es como una cámara. Entonces, esa característica de eso tapón mucoso, ¿cierto? Que es estático, hace que esas comidas se queden ahí como atrás, que se liberen los antígenos. Por un lado, esa presentación antigénica permanente hace que haya una gran producción de proteína E, pero además al estar en ese tapón ahí como sembrado, aunque no pase de ahí, hace que esa presencia permanente hace que aumente los niveles de inmunoglobulina E y inmunoglobulina E. Entonces es un paciente que clínicamente ¿qué va a tener? Es una historia de asma pulmonar crónica con signos de obstrucción bronquial episódica, como consecuencia suave. Puede haber presencia de infectados pulmonares. Hay una prueba inmediata, rápida, de los perspectivas. Hay una oscilinofilia perfecta, hablamos de los nódulos. Que la característica como mucoso que les digo que es espeso, ¿cierto? Que no es fluido. Hay bronquiectasias proximales. Esa misma característica del mucoso que es el otro como muscular, ¿no es cierto? Y hay aumento de inmunoglobulina en sueño. Entonces miren que todos se dice que deben reunirse estas condiciones para no mostrar a decir, sí, es una sobredosis de mujeres. Porque yo pues a cualquier cosa no le puedo achacar que se las pedí, volví. Son tantas cosas en el ambiente que no se desencadenan. Una linda respuesta que para llegar a este diagnóstico técnico, ¿cierto? Que tiene la presencia de estos síntomas, además de que si yo la muestra de votos, del paciente, logro aislar las aspergilos, pero obviamente que voy a decir que estamos frente a un paciente con aspergilos. Porque ahí va a haber bacterias y pseudomonas de las infecciones que lo van a ver cuando lo hagan. Hay otro que yo les decía, espectro de enfermedad que produce este hongo, que es cuando yo tengo una respuesta inmune que no está severamente comprometida, sino de leve a moderada. Es un paciente en el que se inicia la respuesta inmunocelular cuando recibe, por ejemplo, esteroides, un paciente de alto mal controlado, que además tiene poco, pero no mal controlado, que tiene disminuciones de respuesta inmune porque se le dan esteroides incluso orales. Entonces este hongo llega, logra empezar a ir como en ese bronquio, en esa mucosa, en ese epitelio, establecerse, empieza a crecer, acuérdense que hace hifas, y esas hifas que empiezan a dañar ahí localmente, dañan. Entonces inicialmente ese daño mínimo con la respuesta inmune, que tampoco el paciente es que no responda, también esa respuesta inmune al tratar de eliminar el tejido, hace que por esa interacción se genere como resultado una cavidad. Pero eso se necrosa y finalmente lleva a que haya fibrosis. Entonces son pacientes, porque imagínense, todo el tiempo estamos expuestos pues a aspergilos, volvidos, digamos que ese trabajo de vivir por un sitio para no estar respirando este hongo. Pero de aquí pasamos a la forma invasora, aspergilosis pulmonar invasora, la cual generalmente se va a dar en pacientes que tengan más o menos 2 semanas de neutropenia, que sea profunda, es decir, que tengan
o nada, pero son muy poquitos, y que además hay un paciente que tiene síntomas pulmonares, no responde a antibióticos, que normalmente pasa con factores de riesgo, pues el hongo ha logrado, como dijimos, desde que esas colinas que llegan, hacen la transición a linfas y empiezan a crecer, y invadir. Entonces el paciente va a tener fiebre, tos seca, disnea, un dolor torácico pleurolítico, hemorragias y infiltrados pulmonares densos, que por la clínica se parece a una neumonía bacteriana. Pero, claro, yo tengo que pensar en bacterias, son frecuentes, que son muy rápidos, son agresivas, pero si a pesar de que yo le doy antibióticos a este paciente, pero los factores de riesgo no responden, ya hay otros protocolos que identifican claramente que tengo que pensar en un cambio, ¿cierto? Con un paciente con factores de riesgo. Entonces, cuando el hongo, recuerden que la principal de que eso es pulmonar, que estamos generando las economías, esas cifras, si ellas se transición, pueden invadir el tejido o pueden no invadir. ¿Cuándo lo van a invadir? Cuando yo tengo un paciente con una neutropenia prolongada y profunda, cuando a mí me dio un COVID o una influencia severa, que el mismo virus en su mecanismo de ingreso hace que se le dañe el epitelio, que hace yo no tenga neutropenia, el hongo logra empezar a crecer como hígado, puede el hongo invadir y producir una aspergillosis pulmonar invasiva, que además por el dictrotropismo de las linfas, que acrecen y una resistencia a la invasión. Entonces, si yo tengo un hongo que está creciendo en los vasos, ¿qué le pasa al tejido alrededor? ¿Qué se le limita a esos tejidos por donde van los vasos sanguíneos y se están taponando? La llegada de oxígeno, ¿cierto? Entonces va a haber isquemia, y si un tejido es isquemia, ¿qué le da? Necrosis, se sale además la sangre y hay una hemorragia. Entonces, vamos a ver ahora en un tejido que acabamos de hablar, un paciente de la diarrea. Pero tenemos también un compromiso mixto, donde hay invasión de parénquima pulmonar, pero puede que todavía no esté invadiendo los vasos sanguíneos, y esto podrá ser en pacientes sin neutropenia, con enfermedad cardiovascular crónica. A veces los pacientes con trasplante no de la ósea que logran un diagnóstico rápido y empezar se puede frenar esto. Hay invasión pulmonar, digamos, en la invasión, pero es muy rápido, realmente puede estar acá. Y cuando hablamos de infección crónica, estamos refiriéndonos más a las formas cómodas del quirófano o cuando el mismo crecimiento de cabeza. Entonces, miren que el espectro también va a depender de si las células invaden el tejido o no se invaden. Cuando ya logra hacer invasión a los vasos sanguíneos, ya es una diseminación sistémica, porque no se va a quedar ahí, por los vasos sanguíneos va a llegar a conectar. Este es un paciente de la vida real que nos gusta siempre preguntárselo porque es el público que programa que estaba en la clínica, cuando las funcionaba todavía en el pacotón, las llaman a ver un paciente muy mal, una leucemia, está en una cerebral, miren que tiene quimos, está no lo está con antibióticos y no le responde. Luego, y por el daño que genera la isquemia y la necrosis, había hecho una perforación en el paladar, ¿cierto? Porque esto muchas veces genera un daño muscular que hace este tipo de daño. El señor, obviamente, se le logra hacer un examen, que es un tipo de trabajar en base a tan invasiva, porque una paciente así está médico, como psicoterapeuta, lo hace una programa, pero eso no se puede producir una máquina. La logra que hace la persona que se ve esa muestra cuando le tratan esta última. ¿Qué será si hay unas personas que sienten que se ven en ese examen? Vialidad aceptada. Yo puedo decir que es unas películas siempre no, yo solo puedo decir que hay un modo de resultado. ¿Cuándo se sabe que es una película? Cuando ya el hongo creció y se le resultado, ¿cierto? Este señor se muere y hace la autopsia y viene en el pulmón. Entonces ahora decíamos, el hongo empieza a crecer por los vasos, en el isquemia. Pero si ese tejido tiene isquemia, ¿qué le pasa? Hace necrosis, ¿cierto? Entonces este tejido no toma necrosis. Esa es la magnitud, la dimensión de cómo estos hongos pueden llegar a generar daño.
Por eso es tan importante poder diagnosticar estas patologías a tiempo. Entonces, este es otro paciente. Esta es una histopatología, miren que este es un vaso sanguíneo que tiene su interior. Por eso, ¿qué hay en el interior del vaso? Aún así, ¿no es cierto? Uno ve que las estructuras filamentosas, pero además ya se están saliendo del vaso sanguíneo, ¿cierto? Y están empezando a ir al tejido adyacente. Entonces, ¿cómo vemos la placa del paciente? Así, hay consolidación, este por ejemplo está confundida en las capas pulmonares, toda esa membrana, ¿cierto? Ese daño que se da, se va a ver de esta manera. Entonces, no es fácil que se da, tiene que lograr no, yo tengo que reunir las características clínicas del paciente, sus antecedentes, sus resultados de laboratorio, quién es el paciente. Entonces, esta hipótesis, las pulmonares obras, vemos otro paciente, generalmente está asociada al cuidado de la salud del paciente. En estos pacientes la mortalidad puede llegar a mayor del 90% y en buena medida lo difícil es poder establecer rápidamente el diagnóstico de esta patología. Una vez que el óvulo está creciendo por el vaso sanguíneo, pues se va a diseminar y va a llegar a preocupar. Este es el fondo de un paciente que tenía una enfermedad determinada con un virus. Puede llegar al sistema nervioso central y miren que aquí forma, ¿cierto? Hay hemorragia, hay necrosis, lo mismo de pulmón, pero de la masa cerebral, así. Se le hace una biopsia, se hace una tinción con hematoxilina eosina y ustedes que ven ahí. Se ven, ¿cierto? Se ven como unos cerros. Aquí están ramificados en la puro. ¿Y qué son esas bolitas? ¿Qué son esas bolitas? Colidias. Colinas. El hongo está para crecer como colinas. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué son esas bolitas? Las hifas crecen como este tweet, ¿cierto? Si yo corto este tubo transversalmente, ¿cómo lo voy a hacer así? O si lo puedo lograr. Entonces, esto es un corte longitudinal y este es un corte transversal. Porque yo ese tejido, pues, no estoy viendo dos planos, una cosa que es tridimensional. Entonces, no es que aquí haya ni comida ni gasolina. Es la cantidad de hifas que hay en ese tejido, mentira, invadiendo el parénquima. ¿De acuerdo? ¿Cómo sé yo qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Cultivar, bueno, ¿cómo te se cuando te dicen que para que se hay que hacer una biopsia de cerebro. En el caso de este tejido, contamos con una prueba muy poderosa que no les voy a decir cuál es, pero para los otros no tengo momento para usar de otra manera. No hay antígenos, no hay. Ese es uno de los limitaciones grandes. Entonces, ¿qué es importante en las peligrosas? Hacer un diagnóstico rápido, oportuno. ¿Cómo hago para hacer un diagnóstico? Conocer los factores de riesgo. ¿Qué me puede llevar a mí a que un paciente tenga una tuberculosis? Yo no más si es pulmonar invasora o si es una sistémica. Tengo que tener claro cuando tengo que tener una clínica de respeto. Cuando yo hago clínicamente un paciente que a mí me tiene que llamar la atención para pensar que es una tuberculosis. ¿Cierto? ¿Cómo hago yo para decir que realmente es una tuberculosis? Porque yo puedo observar las estructuras del hongo. En el directo, no se quiere que sea un organismo, pero ya el virus se conforma con una genética. Y vuelvo a identificar el antígeno, yo puedo detectar no es exclusivo de las proteínas, pero si nos orientan pues a realidad en condiciones a pacientes que están como entonces, ante la mínima sospecha, hay que evaluar todas las muestras que sean posibles de ese paciente para
Sí, tiene unas categorías. Invasora, pulmonar invasora, diseminada. Lo mismo que los profesores siempre decían, la micología es fácil. Sí, porque a veces con un solo examen no logramos comprobar, tenemos que hacer varias pruebas para poder decir ese paciente tiene una micosis. Eso hace también muy complejo el diagnóstico, porque todo lo olviden, ¿cierto? No nos dan las anchas culturales de lo que ellos necesitamos. Entonces, los métodos para hacer un diagnóstico micológico tenemos los directos y los indirectos. ¿Qué quieren decir los métodos directos? ¿Qué creen ustedes que quiere decir el método directo? ¿A qué hace referencia a eso? Pensar que directamente yo puedo ver las estructuras del hongo, la logo, en el caso productivo. Entonces, desde las estructuras de las cuales un fresco, un caballo, en un estilo histopatológico con hematoximineosina, cartameteraminocopi y ácido perclorídrico de Chile. Y yo también puedo ver directamente en el cultivo. Entonces, todos estos son exámenes directos. Y si yo tengo carpóforo, si tengo una impresión de presencia, le hago carpóforo. Y las pruebas inmunológicas que me ayudan a detectar cuando hizo anticuerpos, pruebas directas, lo mismo que las técnicas moleculares que me van a ayudar a detectar ADN, pues el material de hongo. Si yo hago un examen directo, por ejemplo, el traslado que les decía ahora, ustedes acá que ven. Las cintas septadas son harinas, miren que está igual del mismo color de la muestra de café, pero es por la luz, pero son transparentes. Echamos un poquito de azul de hemas para que se pigmente más fácil. ¿Qué vemos acá? Cintas septadas son harinas que se ponen por lado y están ramificadas en un color. Yo puedo asegurar que las termine. Es compatible, pero necesito poner la pincel para poder confirmar que es una especie. ¿Listo? Acá estos también son resultados del examen directo. Ya es condiciones histopatológicas. Hematoximineosina, ácido perclorídrico de Chile como un cabecito como si estuviera mezclado completamente en amina o gómoni, donde vamos a ver las sismas que se tiñeron, que tienen cercos y están magnificadas en el bloque, que se llaman los cercos. Y acá también cercos. Que es importante que esto es el parénquima. La biopsia me permite decir está invadiendo, está dentro del tejido. Eso sí es muy importante de la biopsia. Pero yo con esto puedo saber el hongo y la especie. ¿Puedo saber qué hongo es sin especie? No, lo tengo que cultivar. Entonces, una vez que tengo la biopsia, los que saben qué hacen cuando tomo un tejido para la biopsia, que lo tienen que meter en formol. Y el formol que hace entonces con el tejido es lo que hay. Entonces, desde la que lo mata. Entonces, yo de ahí no lo puedo cultivar. Yo lo necesito vivo para poder saber qué hongo es y también poder hacer pruebas de susceptibilidad al antibiótico si necesito ver a qué antibiótico respondo. ¿No es cierto? Perdón. Ahora, cuando yo lo presto el cultivo, también va a crecer así. Recuerden que el pigmento se lo da el pigmento que hay en las peninas. Entonces, aquí este azul verde petróleo, fumigatos, este flau, miren cómo crece. Entonces, la textura y la característica de esas colonias es más peludita, pero crece denso, como pegado a la cara, ¿cierto? Porque tiene cierto, entonces lo hace que sea como preferente. Esto se demora, esto puede crecer, así como la muestra a 4 se demora más, a 32 va a crecer más rápido. Pero en todo caso va a crecer sin modo, nunca va a crecer como una levadura, porque él es un movilista, tanto en el ambiente como en nosotros. Entonces todo esto lo puedo haber obtenido de un fragmento del pulmón de ese paciente. Me crece así. ¿Cuánto demora en crecer? A las 72 horas yo empiezo a dar pulmón, ¿cierto? Tampoco es tan rápido. Tengo que esperar 2 o 3 días, 4 para ver si se va a ver. Entonces una limitante. Entonces, los lavados corporales es un objetivo de un método de tomar una muestra, no es el examen. Yo tomo el lavado corporal, en ese lavado corporal, si lo manipulo bien,
lo puedo poner a crecer y si hay estómago, pues puedo decir, chévere, esto va a venir. Pero también puedo hacer una prueba en el estado corporal o en el suelo, en el caso de unas peligrosas pulmonares invasor, que es detectar un antígeno lomo. Cuando el lomo empieza a crecer en el tejido, va a liberar un antígeno en grandes cantidades. Y como es diseminado, pues yo lo voy a ver en el lado controlar, lo voy a detectar en el lado controlar o en el suelo. Y ese antígeno se llama galactomanal. Y esa es la prueba que nos ha ayudado, pues a que por lo menos no es tan invasiva y puede utilizar el diagnóstico. ¿Listo? Eso cuando estamos hablando de las formas invasoras. Pero las formas crónicas, como las esclerosis pulmonar o las esclerosis pulmonar alérgica, va a ser útil detectar aumento de anticuerpos contra el hongo. Entonces, en los pacientes que tienen esclerosis pulmonar, va a haber un aumento del 80% de los pacientes de anticuerpos y en el 60% de los pacientes con las esclerosis pulmonar alérgica encontramos aumento de los anticuerpos. ¿Qué acuerdan que es esta prueba? ¿Cómo se llama? O se las había mencionado. Es una inmunodifusión, es una gelatina, es una garra. Acá en el centro se ponen los antígenos del hongo. Eso lo vamos a ver en estos largos, yo creo que Marta se lo dio para estos largos. Dixon. Lo vamos a ver para los y en óxido. Entonces aquí se ponen los antígenos del hongo. LFA. Pero acá se pone el suero del paciente. Suero. Si yo estoy en una respuesta a examinar los antígenos de este hongo, un aspirilloma crónico, un aspirilloma pulmonar, un aspirilloma paranasal, un aspirilloma alérgica, yo tengo una gran cantidad de anticuerpos circulando. Entonces, esos anticuerpos van a empezar a girar por esos poritos de esa gelatina y se van a juntar con los antígenos que vienen de acá, se juntan los anticuerpos y forman esta banda de clasificación. Y así yo puedo decir si este paciente tiene una concentración de anticuerpos. Hay expositivo, porque si yo no tengo anticuerpos, eso no me va a generar estas bandas de donde se haga la clasificación, lo mismo el antígeno y el anticuerpo, claro. Pero esa medición de anticuerpos sirve para las formas crónicas. Para las formas agudas, invasoras, lo que va a medir es galactomanal, el antígeno. Mi respuesta es una. ¿Quiénes son las células productoras de anticuerpos por excelencia? Los linfocitos B. Entonces, esa activación y presentación permanente de antígenos hace que esos linfocitos B produzcan una cantidad de anticuerpos. Yo soy como ustedes, que estoy respondiendo exagerado a la presencia de ese hongo. Tengo una bola de hongo, no lo puedo matar, pero produzco anticuerpos tratando de dar la respuesta para matarlo, pero es como un monstruo allá metido aquí. Pero los anticuerpos me ayudan a aumentar mi sistema de explotación. Esto no me sirve en la forma natural, porque generalmente la forma natural yo tengo pacientes con un compromiso muy importante en la respuesta inmune, donde no logro vencer anticuerpos en alta cantidad. ¿De acuerdo? Entonces lo que yo tengo que detectar es que está predominando el crecimiento del hongo, que está creciendo desarrollado como el hongo. Entonces, va a haber gran cantidad de este antígeno, que es galactomanal, y se puede detectar en el lado controlar y en el suelo. Lo vamos a ver cómo se nota prueba. O que los anticuerpos, si a todos nos hacen una prueba, vamos a sustituir para los anticuerpos de aspergillus, porque nos hemos expuesto a aspergillus toda la vida. ¿Cuántos son importantes? En pacientes como los que son alérgicos, los que tienen el aspergilloma, que tienen esas condiciones crónicas. Pero también ojo que los que tengan una alteración del sistema inmune pues no van a ser capaces de producir una buena cantidad de anticuerpos. Entonces también quién es el paciente que lo vamos a realizar. ¿Cómo se ha llamado la prueba para detectar el antígeno aspergillus? La TELE, ¿cierto? O la prueba tradicional ha sido una ELISA que se llama la TELE, que nos sirve para detectar a ese antígeno que se llama galactomanal. En el suelo me la vamos a calcular. Hoy también tenemos una cromatografía lateral que permite detectar ese antígeno galactomanal. Entonces, cuando está por encima del 25,9
perspectiva, ¿cierto? Y los puntos de corto acompañamiento pues generalmente están en este rango. Vamos a encontrar pacientes con una BMI de 5, de 8, no tiene por qué estar tan alto en el suelo. ¿Y qué está haciendo ese clínico circulando en el suelo? Es porque tiene una forma invasora y un hongo creciente en un parénquima que ya va por el niño y se ha ido en todas partes. Entonces yo logro orientarme en ese paciente tiene una aspergilosis que es invasora, ¿cierto? Sin hacerle la biopsia o antes de que me crezca el hongo en el cultivo, ¿de acuerdo? Entonces también hay que tener en cuenta que a veces nos puede dar falsos positivos de esa prueba, por ciertos antibióticos, ciertas dietas, entonces hay que ser muy cuidadosos. ¿Listo? Hay pruebas de biología molecular que se están tratando de estandarizar para, por medio de reacción de cadena polimerasa, poder en las muestras de los pacientes detectar el material genético. ¿Cuál es la dificultad? Que no puede diferenciar una colonización de una invasión y estandarizar, que puede ser una prueba ya como comercial, o se hace en laboratorios de referencia, que sean pruebas ágiles, que sean prácticas, ¿no es cierto? Hasta aquí lo que debemos, pues en términos generales, saber de aspergillos, ¿no es cierto? Al menos lo van mirando, lo van elevando. Vamos a ver otras comunas que nos quedan de esos posts que hacen parte de las diagnósticos, que son muy importantes. Entonces, ya hemos visto cándida, aspergillus, y vamos a ver otros modos que son importantes dentro de las diagnósticos. Recordemos, ya los últimos son las toxinas por modos de anillo. ¿Listo? ¿Qué horas son? Porque yo que, pues, acabamos de decir, pasamos al otro que ya es otra cosa. Esto no es legal. ¿Qué quieren? ¿Si quieren salir ya? ¿Qué quieren? Díganme, ¿salimos ya o esperamos al otro? Esperemos. Yo creo que son como 15 o 20 ya. Sí. No. Lo que pasa es que esto no es similar a lo otro. Creo que no es similar. Cortamos, salimos, a ver qué cosa que es distinta. Sí. Entonces, así como decimos para aspergillos, como hemos escuchado, el individuo fuerte por competentes, puede producir infecciones localizadas superficiales, pero esos no prometidos producen infecciones invasoras o diseminadas. Miren que otros ejemplos de modos de alimentos aislados, considerar que ustedes han oído usar o no han escuchado, que producen tabladas, o los programas Spermix, que se común. Baueria bacena se ha utilizado para control biológico en el café, ¿cierto? O sea, los hongos son muy importantes también para controlar los patógenos a nivel de plantas, como controladores biológicos. Tenemos a Esilomyces y a Penicillium, y ustedes saben que por un lado los hongos están entre amigos y villanos, porque por un lado Penicillium y Penicillium, de ahí aprendí, conocimos la penicilina, que ha salvado y sigue salvando tantas vidas, pero por el otro lado este hongo, pues cuando estamos en desventaja, nos puede matar. Nosotros podemos llegar a producir cosas tan bellas como este queso. Entonces, una característica importante de los dialogónicos es que puede causar congénitos discriminados. Aquí vemos familias de aspergillos, pero para el caso del Fusarium, lo que tenemos son microfamilias y macrofamilias. Fragmentos de esto van a ser las infectantes, ¿no es cierto? Obviamente que para esta macrofamilia es más difícil llegar una pues es más fácil con microfamilias, con una área pues va a plantar más fácil una estructura como esta, pero depende con qué infectemos. Entonces, ¿cómo nos vamos a infectar? Ya son comunes a la cabeza de muchos pacientes. Contaminación de heridas, introducción de trauma, porque ambas aspiraciones de nuestros alimentos están contaminados, por inhalación. ¿Qué factores de riesgo tenemos para que nos puedan dar enfermedades por estos modos? Comunes similares a la
neutropenia, pacientes sometidos a procedimientos diagnósticos, tratamiento con drogas citotóxicas de inmunosupresoras, pacientes sometidos a trasplantes, tratamientos invasivos, prótesis de unas espinales resistentes. Estos son, por ejemplo, un paciente que tenía una neoplasia hematológica, el paciente tenía, miren, todo estaba micomicosis. Cuando la clasificamos clínicamente, ¿dónde está? Próxima. Las onicomicosis proximales hay que ponerles atención, ¿cierto? Porque un paciente que tiene factores de riesgo está hablando de un compromiso inmunológico importante. Este paciente tenía una neoplasia hematológica, luego estaba creciendo una pero logró empezar a extenderse hacia el placenta y aquí se desempeña. Pero no estamos sacando uñas en una persona que puede ser inteligente, pues que tenga, por ejemplo, una neutropenia y que esté en una quimio bien agresiva, puede diseminarse por sangre y generar estas lesiones ecólicas, luego viajó, tapón sus capilares y mide la luz de la sensibilidad. Entonces, vamos a lograr usar unos aspectos, 3 o 4 cosas del rosario, porque después de para nosotros es más frecuente. Esas comillas pueden empezar por las mismas vías que ingresan a la vegetativa. Para nosotros es la causa más frecuente de onicomicosis y keratitis en un paciente inmunocomprometido con una neutropenia severa, va a diseminarse hematógicamente y va a llegar a la piel y a los tejidos. A Fusario lo vamos a ayudar más fácil los ejecutivos que asertivos. Si yo tengo 2 pacientes en que les sospecho una enfermedad invasora pulmonar y no si es una especitis, voy a ser capaz de hablar que son el 5% de los casos. En cambio, Fusario, voy a hablar más fácil en el 50-70% de los pacientes. Entonces hay un comportamiento muy distinto, ¿cierto? Las especies de Fusario somos antibióticos invasivos, ¿cierto? Entonces, como consecuencia, ¿qué va a pasar? Va a haber isquemia, hemorragia, esa baja, celular de la necrosis. Hay más de 50 especies de Fusario, entre las más frecuentes que se han visto en enfermedades humanas están solana, oxisporo, moliniforme. Para nosotros es frecuente el oxisporo, porque está mucho discutido aquí en el trópico. Y esta tabla me parece muy importante que la estudien, la requieran, la lean y la entiendan. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar unas características que son similares entre las acidosis y unas diferencias entre las acidosis inferiores. La presentación desde la parte clínica del paciente, los síntomas, los rayos X es igual. Yo voy a poder diferenciar si el paciente tiene una esporilosis, una fusariosis, una onicomicosis por la clínica o la radiografía, o TAC o cualquier más. No son específicos en ese sentido. Por la histopatología pasa lo mismo, les mostraba ahora. Yo llego a saber que es un modo de la linocefal, pero no puedo decir si esas estéticas lo usan, porque voy a ver esas estructuras iguales. Hago todos los mismos en el medio ambiente, la tasa de mortalidad es alta, la forma diseminada principalmente a los que tienen neutropenia severa y prolongada, produce microtoxinas A, el periodo de incubación es desconocido, ambos pueden invadir tejidos y pueden producir desde infecciones localizadas a diseminadas. Ahora, ¿qué tienen de diferente? La esporilosis diseminada es más frecuente que la esporilosis diseminada. Afortunadamente, ¿cierto? En los ejecutivos, yo aspergilo lo voy a hablar en menos del 6% de los casos de un ejecutivo. A buscar lo voy a hablar entre el 50 y el 50%. O sea, yo debo pedir un ejecutivo siempre, porque hasta una carga de probabilidad en este porcentaje. ¿Se acuerdan que les decía? Puede que aspergilo no lo hizo, que a un grupo oral no lo hizo, pero por lo menos si es un usuario en una carga, me va a crecer en un 60% de los casos más o menos. Entonces es una muestra, un examen que me puede ayudar, no lo voy a desgastar en nada. Las mialgias son más comunes en las inferiores y hay un problema grave, por eso les decía que nosotros estamos con casos de Fusarium, porque Fusarium es altamente resistente a los antibióticos
hasta que tiene un poquito más de sensibilidad que hablamos de comunicantes, pero el pulsar es mucho más resistente. A pulsar nosotros lo podemos tratar. A veces, después de la población, pero a veces estamos maniatados para tratar a pulsar, ¿cierto? Nos valemos los medicamentos que se envían resistentes. Entonces, todo esto hace que el pronóstico sea probablemente pulsar con este tipo, ¿de acuerdo? Como les decía, hace una diseminación de la zona del paciente recurrente. Estos son puntos de ojo de pacientes que tenían una enfermedad diseminada por usuario, pueden ver estructuras de la neuromuscular seca. Un fondo de ojo hace lesiones embólicas en pliegue que pueden llegar a necrosar, incluso por estas facultas viorales, muchos carcerados. Y para el diagnóstico, vamos a estudiar todas las muestras que consideremos utilizar para la confirmación de ese microorganismo que estamos sospechando. Entonces, estudio la oportunidad, biopsia, cambios, cualquier otro líquido corporal, le hacemos exámenes directos con fresco, base, cardioflúor, coloraciones histopatológicas, hematoxilinosis, una cateteramina, y a las 78 horas que vas a muestra, ya debo empezar a crecer un ojo que inicialmente es blanco, pero que puede ir tornándose en su parte superior o de diferentes tonalidades. Naranja a veces es gami, morado a veces es oro, pero para yo decir realmente que es necesario, como les decía ayer, porque se me puede parecer por otro caliente, pero no puedo diferenciar de pulmón. Tengo que ver macrotonillas, microtonillas, hipercianinas, y a veces también puedo ver que la midotonillas asociadas. Entonces, eso me orienta a saber qué es necesario y se puede ver cuál concepto. Listo. Hasta aquí vamos descansando. Mira.